Hola de nuevo por aquí con el siguiente podcast, con mi compañera de camino Laura, aquí Lola Camacho, Laura Lang, y bueno, con el compartir de hoy, que bueno, hablamos que si las fiestas y tal, por aquí dejaremos que para nosotras todos los días son días de festejo, de celebración, de renacimiento, días de soles, días de todo. Es decir, sin limitarse, si no volvemos a ese programa, ¿no, Laura? Que hablábamos tantas veces. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Y como solo se vive un día a la vez, todos los días tienen que ser, todos los Único. días tienen que ser feliz año nuevo. Claro, 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 feliz cada día, ¿no? Bueno, hoy magnetismo, el magnetismo, gran temazo porque no es el magnetismo para entrar en ciencia, que porque no lo queremos hacer como muy aburrido, ¿viste? Tan técnico, tan científico, con el magnetismo, electromagnetismo, tal como lo podríamos explicar a nivel técnico, sino más llevado al ser A la humano, sangre, ¿no? a la Sí, sangre. sí, a la sangre, ¿no? ¿Qué pasa con el magnetismo? Por Dios, ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la vibración, con la resonancia, con el espíritu, con la vibra, ¿no? Esto sí, todo el mundo entiende de buenas y malas vibras, ¿te diste cuenta? Eso es increíble. Hasta los más pequeños, los más adultos, los más abuelitos. Bueno, mala vibra, esto lo tiene claro todo el mundo, ¿no? Bueno. Pues bueno, Laura, vamos a darle porque aquí también va a entrar el tema mente, ¿vale? Mm. Memoria. Así que es un temazo y de la manera en que nosotras lo experimentamos, que muchos y muchas también lo experimentan. Obviamente no somos las únicas, pero que en el método Ataya es lo que se está trabajando, ¿no? Toda la parte de la holomagnética, la geometría holomagnética, el plasma holográfico, holomagnético. Entonces, bueno, pues va a ayudar a comprender un poquito más con este podcast la importancia, más allá de esas palabras tan técnicas, es la importancia de esta realidad a la que pertenecemos y formamos parte desde otra visión, ¿no? Bajarlo a tierra, así que Bajarlo a tierra. vamos a bajarlo a tierra. Lola, te cuento que yo recién lo estoy entendiendo ese tema, hace como 3 días. Ah, bueno, bueno, me alegro, me alegro, me Y yo dije, alegro. bueno, porque todos también hemos escuchado el dicho de que la sangre jala, ¿verdad? ¿Qué Porque significa jala? Porque hay personas que no atrae, saben atraer. atrae, la sangre Vale. atrae. Aquí en dicho así, la sangre jala, ¿verdad? Como que atrae. Y recién estoy entendiendo ese concepto porque es tan brutalmente fuerte que no se da uno cuenta, no se da uno cuenta, porque si volvemos al tema de las memorias que vienen en nuestra sangre, el conjunto de esas memorias, al menos puedo compartir algo que a mí siempre que descubro algo en mí, me gusta compartirlo porque digo yo, a alguien le sirve, ¿no? Entonces, bueno, aquí con estos colores de blanquita, yo tengo ancestros negros. Yo tengo ancestros negros por el lado de mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo panameño, mi bisabuelo, toda esa gente era negra, negra. Y, y un día, hace muy poquito, no sé, tal vez un día o dos, digo yo, mira, esta memoria de la culpa de ser yo, la culpa de ser yo, porque por ser yo quien soy, me, ¿verdad? Me tratan mal, o en memorias de abandono se ve lo mismo, o en memorias de desarraigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno viene con, o sea, en esta unión genética del lado materno, paterno, se unen todo este montón de informaciones, que son informaciones densas. Eso forma, la sumatoria de cada una de esas memorias forma un estado mental, que ese estado mental es la energía que carga la sangre, y eso es absoluta y brutalmente magnético. Y por eso uno dice, mira, es que se me repite. Por ejemplo, no sé, bueno, en mi caso, volvemos a la historia mía, memorias de traición. Entonces uno dice, mira, tal situación y pum, y una traición, y tal situación y otra, y otra, y otra. Y uno dice, pero es que se repite, pero es que ¿por qué se repite? Porque, porque mi sangre
con esa memoria es un imán para atraer eso mismo. Pero lo está generando mi sangre en un magnetismo que a veces hasta gente internacional se le acerca a uno para repetirle eso. O sea, que a veces gente es atraída hasta de otros países. Total, no hay Para, límites, sí, no hay límites al magnetismo. Y entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que decir que es tan, o sea, es tan fuerte y tan impregnado que ni siquiera dudamos de que esto se trata de un magnetismo del cual soy siendo parte, pero del cual no estoy limitada a vivir siempre aquí. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque conforme uno empieza a limpiar la sangre y empieza a ser atraído hacia un magnetismo, digamos, de la esencia, entonces se da uno cuenta de dónde está saliendo, ¿verdad? Porque si claro, no, no se da uno cuenta. Si no, claro, no se da uno claro. cuenta. Entonces es como, wow, el camino de la vida es salirse de este magnetismo del cual llamamos todo realidad, que es un magnetismo denso y si te das cuenta, todo el sistema alimenta este magnetismo denso en cuanto usted no puede, usted no debe, usted no sabe, eh, su poder está afuera, o sea, todo es como casi que todo tira a esa culpa de la culpa de ser yo, ¿no? Claro, claro, claro. Y como eso, cuando uno se empieza a limpiar con el agua, que es una fuerza El magnética, agua plasmática el tiene agua la fuerza. plasmática, el agua plasmática que empieza con este magnetismo original a sacar estas memorias del magnetismo denso, es que te das cuenta que has estado viviendo en el magnetismo denso y Claro. empezás a abrirte a la posibilidad y a como empezar a abrir los ojos de wow, wow, es que realmente lo que yo soy, esa agua cristal, es súper poderosa. Es como ha sido la trampa eh, no sé, o como a veces en los cuentos de hadas, ¿verdad? Que llega, que está la princesa dormida y llega alguien y lo despierta porque eso ha estado dormido, Has ¿verdad? dormido. Sí, Ha sí. estado dormido y bueno, y eso entendí del magnetismo, que es tan brutalmente fuerte que no nos damos cuenta. Sí, es un tema que cuesta de comprender. Por ejemplo, ya hace algún par de meses, o quizás, o si no, corrígeme, o 2 meses y medio, que empezaste la limpieza de plasma cristal con esa geometría holomagnética. Cuando empezamos un proceso y vamos adentrando, que al inicio se menciona que las memorias, el método lo repetimos constantemente en la escuela, en estas enseñanzas, ¿no? Las memorias no se eliminan, ¿bien? Las memorias vividas forman parte de nuestra sabiduría, no son para eliminarlas, pero sí que se liberan de ese magnetismo, de ese nudo, de ese conflicto, de esa culpabilidad del personaje, ¿vale? Se liberan esas memorias de esa fuerza magnética que está ejerciendo, que nos tiene atrapados en una memoria, que es una memoria, de alguna forma, para resumir, del miedo, del dolor, la culpabilidad, ¿no? Del conflicto entre el bien y el mal. ¿Eh? Pero cuando ejercemos la fuerza del magnetismo, de la memoria magnética, de su origen, a nivel de plasma, a nivel sanguíneo, plasma sanguíneo, a nivel de plasma cristal profundo, que para esto hacemos esta limpieza plasma cristalina tan profunda, necesitamos sí o sí no la misma fuerza, sino una mayor. Cuando hablamos del plasma cristalino, estamos hablando de amor divino, es decir, de armonía, de plenitud, de esencia, de origen, la fuerza de origen, la fuerza de unidad. Esa fuerza unida, donde no hay separación, esa fuerza de la unidad. Y eso es amor. ¿Bien? Entonces, ostras, ya me gustaría, dicen las personas, ya me gustaría a mí estar, claro, en ese magnetismo, en amor y tal, pero incluso te pueden decir, vaya fantasía hoy en día, que el amor está desvaluado, ya no sabemos, muchos ya ni recuerdan cómo se siente estar en amor, o no se reconocen ahí. Pero amor es ese estado magnético de origen de esa plantilla de frecuencia original que muchos mencionamos como el ser superior, Dios, el cosmos, el universo.
es la fuerza, frecuencia y magnetismo más ordenada, ¿vale? Esta es nuestra sangre. Entonces, ¿cómo llego a ese estado? ¿Cómo recupero ese estado? Obviamente tiene que haber esa limpieza, ese detox que hacemos, esa limpieza cristal, donde vamos a liberar con no la misma fuerza, sino una mayor, y solo puede ser esa. Ujú, El plasma cristalino y corre por nuestras venas, ¿vale? ¿Cómo hago eso? No se trata de consumir químicos, no se trata de máquinas de agua. Se trata de aprender, como experimentaste, ¿no, Laura? Se trata de aprender a activar ese potencial interior, hacer la transformación a través de mi propia agua de plasma, que es magnética, es cristalina, interna. ¿Bien? Para eso hay un método. Se ha creado un método después de una investigación, ¿verdad? De todo un proceso de 20 años que viene para estos momentos en los que las personas están teniendo verdaderos problemas en recuperar esa memoria magnética a la que pertenecemos por naturaleza y que es muy potente, es muy poderosa y tiene que ver con una memoria magnética universalmente cósmica y también con la de la madre tierra, ¿no? La Gaia o el planeta, cada quien que lo mencione como quiera. ¿Bien? Bien, entonces, esas fuerzas de las leyes naturales y cósmicas, si no impulsan y no frecuencian nuestra sangre, de alguna forma, no recibimos ese voltaje, no recibimos ese poder magnético con esa memoria de origen que tiene el poder de, ¡pum!, desengancharnos. Es como un remolque, eso será fácil entender. Un coche, imaginaros un camión, algo más grande que un coche. Se queda sin batería o que tiene cualquier problema. Un coche no puede remolcar a ese camión, no tiene fuerza, ¿vale? Pero tiene que venir la misma fuerza de ese camión o mayor, tiene que ser mayor para poder arrastrar, que es lo que tú decías, jalar, para poder sacar, arrastrar a ese vehículo necesita uno mayor. Entonces, es la mayor fuerza que hay cuando hablamos del plasma naturalmente cósmico o el plasma marino. También nos vamos a sentir muy bien, las personas que tomamos agua de mar, pero la mayor fuerza sería esa geometría holomagnética con esos códigos que utilizamos y que hemos aprendido a activar para recodificar a través del agua esa información de fuerza mayor, que son patrones naturales y cósmicos. totalmente. Y esto a mí lo que bueno, que hemos hablado del agua en el podcast anterior, es es muy interesante porque realmente estamos formados por agua, ¿verdad? El cerebro 93% y el cuerpo 75-80% y el El agua cerebro equilibra 93. 93, sí, y el resto en promedio, sí, 75-80 todo el cuerpo. Y que todos tenemos agua, pero el agua, como todo en la naturaleza, es muy precisa y muy exacta, ¿verdad? Porque si yo quiero congelar el agua, tengo que hacerlo a 0 grados. Si lo pongo a 5, no se me congela. O si quiero ponerle a hervir, tiene que ser 100, porque si le pongo 97, no me hierve. ¿Verdad? Como hemos Totalmente. hablado, tiene que ser, es muy puntual, y en la naturaleza todo es como muy exacto, muy preciso, muy concreto, muy matemático. Ujú. Entonces, este tema de cómo activo la memoria, cómo activo el poder que tiene el agua para que me limpie con ese fuerzón, este magnetismo que venimos como humanidad arrastrando, este magnetismo denso, tengo que activarlo también de manera muy específica y se activa con movimiento y con información, que es información, como yo le digo a las personas, es como cuando te ponen ahorita la canción favorita tuya de la infancia. Si en este momento suena, vas a resonar porque la tienes ahí. Bueno, entonces esta información me va a poner mi agua a vibrar y a resonar con ese potencial que tiene el Claro. agua. Y definitivamente esto nos desancla de la gran ilusión porque este magnetismo, digamos, denso, este magnetismo denso que viene con estas memorias y que me da un estado mental, este centro, el centro de este magnetismo denso que me tiene viviendo en eso, que es, digamos, este personaje, ese centro es vacío.
es como inteligencia artificial. Es como que la biología estuviera con esta inteligencia artificial, ¿verdad? Rigiendo las experiencias, pero en el centro es Claro, vacío, pero mi esencia, que la siento en mi presencia, ahí sí hay un ancla, pero no la puedo definir con palabras. Soy energía, soy esa presencia. Y esta presencia, cuando yo hago una conexión, una conexión con mi biología, de que decido que esta presencia, que tiene esta energía que viene del origen, porque toda nuestra conciencia viene del origen, para que se plasme en mi biología y entonces esté mi biología brillando al máximo, yo empiezo recién a vivir. Lo digo aquí contra viento y mareo. Recién empiezo a vivir porque mientras yo vivo en el magnetismo negativo, estoy sobreviviendo. totalmente. Porque estás Entonces, como como, en un, claro. Hay el sí, magnetismo bueno y el magnetismo malo para que sea una por forma eso. para la mente muy fácil de entender, ¿cierto? Más allá de que sí es realmente existe lo malo y lo bueno, porque cada quien está viviendo lo que le corresponde en función de sus memorias creadas, ¿vale? Entonces, hay magnetismo bueno, magnetismo malo, hay el espíritu bueno y el espíritu malo. La El buena vibra y la espíritu mala es la vibra. fuerza magnética. Presencia, has tocado un tema que quería mencionar, que me alegra que lo hayas dicho porque ya se me olvidaba. Fijaros, es pre-esencia, es la esencia de origen, porque podemos estar en una esencia, las esencias florales contienen una información floral. Entonces, nuestra esencia corporal va a contener nuestra parte acuosa hídrica, bien, celular, una esencia X. Cuando hablamos de esencia, es la información que lleva nuestra agüita celular humana, pero a veces ni tan siquiera es esencia hoy en día. Es un magnetismo tan denso y tan chapapote que parecen los restos de una zona petrolera. O sea, es una cosa tensa que hasta hay personas que huelen mal, y lo digo así, porque observen. Va en función de su energía, de la densidad, de su, ya no podríamos decir esencia, podemos llegar a la putrefacción, ¿vale? Cuando mencionamos la preesencia, ya es una presencia, es el origen, es la pureza, es lo más sutil. Presencia, esencia y putrefacción. Voy a ser así de clarita, Sí, ¿vale? porque Lolita, aquí el agua en estado, digamos, de barro, de encharcamiento putrefacto, es agua aquí y agua en el otro extremo, que es agua cristal copito de nieve. O sea, la misma agua en diferente estado de vibración. Y eso somos los seres humanos. Y aquí nadie empezó con agua cristal copito de nieve. No. Todo el mundo empezó con sus también, o sea, todo empieza la historia de la humanidad con lo manipulado, no manipulado, bueno, con todas estas Con lo que memorias que trae la trae, sangre, en definitiva, con lo también, que trae ¿verdad? la Todo lo sangre, que con esta trae agüita sus encharcadita, con esta ancestros, agüita. claro. Sí, esta agüita encharcadita que tiene un magnetismo que todo lo que yo voy a vivir es experimentar mi agua encharcada. Eso es súper importante porque Y luego la la información realidad, que le damos, no solo la sangre sí, obtenida, heredada, sino lo que comemos, ¿viste? Todo lo que le metemos dentro. también, todo, Claro, todo contribuye, todo contribuye. todo, todo. El entorno, todo, claro. Todo contribuye, pero independientemente, porque aquí igual pasemos del no juicio, no autojuicio y no resistencia, pero al darme cuenta, tengo el potencial de pasarme a manifestar mi agüita cristal copito de nieve, ¿verdad? Pero se Para requiere de la manifestar. fuerza Se de requiere de la fuerza, se frecuencias requiere, altas. Sí, se son requiere, frecuencias. sí, Porque de, cuanto total. más Mm. chapapote, más denso o este es igual, ¿no? Vamos a suponer que es este, el potencial de fuerza máxima cada vez se requiere más y más. ¿Cuál es el superconductor? El plasma cristal, por esencia, a nivel, bueno, ahora no voy a entrar a nivel universal y tal, porque todo esto cuesta entender,
pero está en nuestra sangre y es lo que se ofrece, ¿no? Las enseñanzas Ataya es cómo acceder, cómo reestructurar, cómo activar ese potencial de fuerza y arrastre, ¿no? Que te va a sacar de esa densidad. Es como el lodo, ¿no es el lodo donde una Ujú. persona Sí, se puede sí, quedar atrapada y no y en sale, las las aguas tierras movedizas, movedizas? en Sí, las vale. aguas movedizas. Si uno se queda ahí, es agua movediza, uno se queda ahí, no, no puede salir, no puede, está siendo succionada, ¿vale? Entonces se trata de reinvertir todo ese movimiento, esas aguas, es una transmutación, es una reestructuración, una liberación, por supuesto, de toda aquella memoria que nos tiene tan atrapados. Aquí interviene la mente, por supuesto, ¿vale? ¿Qué es la mente? La mente para empezar está en cada celulita, la mente, ¿vale? Es una fuerza que rememora. En la memoria mental es la parte que rememora nuestra sangre, que está rememorando todas las experiencias, todo, que le damos vueltas al garbanzo, tal, tanto como queramos. Y no paramos, y nos gusta, y nos quedamos enganchados ahí. Y dale, porque me dijo, porque no me dijo, porque me dijo, no, en fin. Y ahí se pueden pasar años. Ese garbanzo está ahí como una olla express, cada vez hay más, y todo eso es un cóctel molotov mental que obviamente no nos va a sacar de ese estado del lodo, ¿no? De enganche. Pero la mente en realidad es todo, porque es el estado energético. Es lo mismo que hablar del agua. O sea, la mente, cuando está en su estado más sutil, porque el agua, nuestra agüita, está en su estado cristalino, plasmático, mi mente toma otra calidad de energía. Por lo tanto, tiene la fuerza, la mente, la fuerza magnética de resonancia más alineada con el corazón, ¿no? O con lo que llamamos el espíritu, ¿no? La fuerza esta de unidad que todo lo alinea, mm, que también es universal, que hay el magnetismo de la madre tierra, o sea, estamos alineados con la naturaleza. Mi estado mental y su fuerza magnética también cambia. Tiene mucho poder la mente, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, todo es un holo, ¿no? De ahí toda la geometría holomagnética. Es decir, toda esa memoria, aquí, la esencia, depende de nuestro estado mental se va a reinvertir si reinvertimos nuestro estado de plasma cristalino. Hola, perdón, desde la mente, cuando estamos así las agüitas movedizas, desde la mente yo no soluciono nada. Mm. Desde el plano mental, como lo conocemos, Ujú. contaminado, la Ajá. mente llena de ruido, contaminada, que no está en su estado de esencia. No está reconocida, no está fortalecida la mente espíritu, esa mente corazón, la mente que es capaz de arrastrar con el magnetismo, la memoria magnética de un corazón en presencia, Mm. va a poder arrastrar, ¿no? El lodo, salir de ese lodo. Pero está todo vinculado, ¿no? Porque las personas me dicen, es que claro, entro en internet y bueno, es para volverse loca hoy en día, porque hay overbooking, infotoxicación, o sea, unos hablan de la mente, otros hablan de esto, está todo vinculado. Pero para resumir, cuando aprendemos a entrar ahí a la esencia, a autogestionar nuestra propia energía, a liberarnos de ese lodo, de esa sangre tensa con todas las memorias que traemos, que la mayoría son ancestrales o de la propia vida, en conflictos diversos, porque nadie se libra de tanto conflicto donde la mente está que ya no sabe qué rememorar, porque está continuamente en conflicto, ¿vale? Cuando aprendemos a gestionar eso, a hacer nuestra propia homeopatía interna y a recodificar a través de nuestra propia agua y a transmutar, somos dueñas de nuestra energía. Somos libres, pero de ahí que la verdad te hace libre, ¿cierto? Que tú mencionabas hace un momento. Ahí empiezas a vivir, tomas la capitanía.
porque tiene mucha fuerza la sangre. Eso que Total. arrastramos de ese programa, ¿no? Tiene mucha fuerza. Entonces, volviendo al magnetismo, digamos que no es que sea un magnetismo malo todo lo vivido, era imprescindible para ser cada vez más sabias y más sabios. Está bien. Sí, Pero es sí, no, no al quedarme final enganchada ahí, ¿verdad? No quedarme enganchada no ahí. hay, no hay nada bueno ni malo, pero es interesante darse cuenta, porque a ver, en una cosa que todo el mundo sabe y que es evidente, cuando hay ancestros que han sido, digamos, muy de la bebida, Ay, por alcoholismo, ejemplo, y otras cosas. alcoholismo, digamos, que es un tema que la gente dice, pero qué increíble, esa muchacha no toma, nunca tomó nada, pero ha traído, todos los maridos son alcohólicos, todos los maridos son alcohólicos, porque ese magnetismo en la sangre Está le ahí, atrae. está ahí. Y Está el aunque sea, magnetismo. el tipo tal vez no tomaba, pero al casarse, ¿verdad? De repente a los 5 años tuvo ganas de tomar y se hizo alcohólico. O sea, es una cosa, ese magnetismo es el que me refiero que es brutal. O sea, qué impresionante cómo sucede. Claro, para Y ir todos cerrando, conocemos de estos casos, claro, porque no, es que no. así estamos describiendo la vida, estamos describiendo cómo funciona. Totalmente. Y no solo, es que además pasan cosas que no te imaginas. Dices, Sara, ¿por qué me da por comerme o por qué me da por pensar no sé qué? Si nunca me había pasado. Y es porque esa influencia, esa resonancia está ahí. Está en el ADN, está en nuestra sangre, ¿no? Entonces, ir recodificando todo esto a través del agua, la geometría holomagnética del método Taiga, o el agua, esa limpieza cristalina profunda, que trae su movimiento. No es fácil, porque ahí se libera y te das cuenta de todo, pero es imprescindible para después poderte sostener, ¿no? Que sea sostenible, porque es profunda y, bueno, es sostenible. Entonces, ahí para ir cerrando, yo diría que soluciones, bueno, las hay. De hecho, tú las has experimentado, ¿bien? Como tú, muchas otras personas, Laura, y que ojalá vayamos sumando y que cada vez nuestro magnetismo cada vez sea más poderoso, amorosamente, que sea más, vayamos contagiándonos, que no me gusta esa palabra, pero expandiéndonos, vamos a decir, expandiéndonos desde la confianza, desde el amor, desde la risa, desde la felicidad y que sean fiestas o no sean fiestas, que cada día sea un festejo de la propia vida en sí, ¿verdad? Ahí en la web hay ya volcado, que quiero dejarlo aquí dicho, recordar que hay, que con tu ayuda, Laura, se creó, ¿te acuerdas? El módulo de familias, justamente para todo ese tema. Se puede hacer el de limpieza solo, pero si alguien se quiere también lo que es la limpieza, con todo lo que es el pack de familias para hacerlo con sus hijos, la mamá con los hijos o con la abuela, tal. Es precioso, es muy asequible, es un regalo, hay bonus, hay material de complemento importante. Pensar que es material que se ha ido trabajando en psiconeurología, colaboro con el doctor, ¿no? Paco Barnoser, como bien sabes, Laura, y es material y con psicopedagogas, es decir, hay material realmente preparado y por 20 años de prueba y error. Por lo tanto, es un regalo y no hay que esperar a que sean días de fiesta ni cumpleaños, porque cada día permitirse ese regalo de ese renacer, de ese reconocimiento, de esa liberación, es imprescindible, no solo para nuestro bienestar, sino, como hemos hablado de la sangre, también para nuestro pasado, ¿no? Que se liberen esos ancestros o el espíritu de, en fin, esa energía y nuestra vida presente por una misma. Y si tenemos hijos y descendientes, obviamente, ¿no? Permitir que la Por abuela o el supuesto. abuelo, es decir, es un bien común para todos. Es una limpieza, ¿no? Porque si no Y es nos... lo que todas las religiones lo han mencionado, pero uno, digamos, desde un punto de vista de tal vez como más general, más holístico, se refiere a lo que es la conciencia crística, pero de la conciencia cristal, del magnetismo puro, el que Sí, te va a sí, dar ese sí, cielo en la tierra. sí, El sí, magnetismo puro, la conciencia sí. crística es la que Estamos te va a hablando de dar agua, sí, de agua agua crística, de plasma, sí, cristalina, sí, sí, que es el que te va a permitir sí, anclar el cielo en la en tierra, la porque tierra, cuando tenemos efectivamente. cuando un ser humano que, que, que Jesucristo, como muchos otros, les han logrado ese magnetismo puro y cristal
que han encarnado el cielo en la tierra y han contribuido con esa frecuencia, pero cada uno tiene el camino por delante, ¿no? Claro. Fíjate que en los cursos para los que quieren la capacitación, algo que repito y aprendemos es que un magnetizador es un sanador. Porque cuando te acercas a un campo de energía ordenado, magnetizado, por ley, por resonancia, por inducción, son leyes físicas naturales. El campo de alrededor, como mi fuerza es mayor que otro que está debilitado, si tengo esa fuerza, ese potencial, mi campo ordena el entorno, cosa que ahora lamentablemente está pasando a la inversa. Hay muchos campos debilitados de energía humana se van debilitando cada vez más unos a otros. Es como los radicales libres. A la que hay uno, como un Jesús. Mira, Jesús precisamente dijo, podréis hacer lo que yo mucho más. Si todos podemos llegar a ese potencial y nos volvemos sanadores, porque nuestro campo está sano, está fuerte, tiene la capacidad de ordenar y de reordenar, de arrastrar como ese camión grande que viene a buscar al más pequeño y sacarlo de esa situación y le devuelve su movimiento, ¿vale? Devolvemos el orden natural. Bien. Hablando de este maestro, e incluso que mencionabas el agua cristalina, la crística, obviamente sí, por su radiación, también podríamos decir que como ejemplo también es el agua que corre por nuestras venas, esa sangre de Cristo, la sangre cristalina, la crística. ¿No? La sangre de Cristo. Entonces, para no entrar y confundir con temas religiosos, pero sí que cuando uno observa esa fuerza y ese poder, va tirando el hilo, se da cuenta de lo que has dicho ahora, ¿no, Laura? Que al final es esa gran verdad de la que ya se hablaba desde otro lugar y que es maravilloso poderlo sentir, ¿no? Que es lo que somos, es lo que somos, ¿no? Bueno, vamos a ver. A veces ya sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente podcast. No sé si tienes algo pensado. No, Eh, yo tampoco, va a ser sorpresa. Sorpresa. Pero sí que les voy a dejar abajo, son los datos donde pueden hacer ya, ahora. No esperen más. Los tiempos están tensos, están movidos. Hay contaminación, por supuesto, porque el magnetismo opuesto, que también lo es, este genera, con sus excesos de radiación y de temperatura artificial, sobre mi agua celular, bien, o áurico, ¿vale? Es cierta contaminación, parasitación o putrefacción. Pues es como si llevara, no, es como si llevara, no, es llevar el microondas encima todo el día. Hay un exceso de temperatura. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando ponemos los alimentos dentro del microondas? Se resecan, se desestructuran molecularmente, se queda la comida muerta, no tiene nada de humedad, ¿vale? Y antes se hablaba de ello, se dejó de hablar de ello, pero aquí vamos a volver a dejar esta parte cultural, educacional, de bienestar, para el bienestar y salud, para que no solo se quede en su vida de forma personal de los que nos oigan, sino también para sus hijos y descendientes. Un abracito grande. Gracias, Laura, por esos compartires no, gracias, en cada gracias. podcast y avanzamos hasta el siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.